Muy buenas tardes, muy buenas noches, algunos buenas madrugadas. Estamos súper contentos de que tenemos una nueva conversación con sentido. Todos los meses, casi todos los meses nos estamos reuniendo para conversar, para versar juntos. Y esta vez tengo el privilegio de tener un panel de conversación atómico, de alto nivel, que van a conocer en unos segundos. Esta conversación con sentido la llamamos creando una cultura de coaching organizacional, una mirada desde el cliente. ¿Sí? Muchos de ustedes nos pedían cómo podríamos escuchar la mirada del cliente y no solamente la mirada nuestra como una consultora de coaching. Así que nos animamos e invitamos a 3 de nuestros clientes en versiones distintas para que puedan ser la voz de ellos, que ustedes puedan escuchar cómo se crea una cultura de coaching organizacional desde ese lugar. Así que vamos a estar como siempre conversando unos 30, 40 minutos. Natalia Franco siempre va a estar en voz en off para acoger sus preguntas, sus comentarios. Entonces, después de esos 30, 40 minutos que hayamos construido esta conversación con sentido, vamos a compartirlos con ustedes. Así que, bienvenidísimos y voy a presentar al panel de lujo que ya les conté. Lo primero, Carola, Ánica, Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de hacer sentido. Ahora aquí estamos todos con tanto Zoom y tanto online. La verdad que es un privilegio que estén aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a presentarnos y ahí vamos a comenzar nuestra conversación. Carola Rubia es la directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme. Ella es ingeniero comercial, tiene un MBA en la University of Westminster, con más de 12 años en la industria de la tecnología en multinacionales, liderando las áreas de gestión estratégica de marketing de grandes empresas en América Latina. Y tiene 6 años en el gobierno chileno y británico gestionando temas de comercio bilateral. Muy bienvenida, Carola. ¿Algo más que yo no haya dicho que sea valioso que el público sepa? Que ahora ya llevo 10 años trabajando para la industria social de la discapacidad cognitiva. Exacto. Fundación Descúbreme es una empresa, una fundación que trabaja con la discapacidad cognitiva y hace unos trabajos bellísimos. Ya Carola nos contará un poquito más al respecto, ¿ya? Muchas gracias. Ánica, bienvenidísima. Ánica Petrossi. Ánica es socia de auditoría del BDO Perú, contadora pública colegiada certificada de la Universidad del Pacífico. Cuenta con más de 28 años de experiencia en diversos sectores y además se ha desempeñado como docente en la Facultad de Contabilidad de la Universidad del Pacífico y Universidad San Ignacio de Loyola, así como participante y socia a cargo en programas sobre desarrollo profesional en relación a la metodología que utiliza BDO. ¿Algo más, Ánica, que sea valioso de aportar? No, es correcto, está bien. Está bueno, bienvenidísima, también clientes nuestros desde el Perú. Y Eduardo Díaz, gerente de operaciones computacionales en la gerencia de operaciones y tecnologías del Banco BCI, del Banco de Crédito, ingeniero civil en ciencias de la computación, MBA con más de 30 años de carrera profesional en diversas áreas de tecnología de la información y ha estado en varios otros rubros que me encantaría, Eduardo, que tú les cuentes al público cuáles otros rubros aparte de la banca. Bueno, gracias Minerva por la invitación. Mira, afortunadamente he estado en varios rubros, minería, telecomunicaciones, petróleo, ¿no es cierto? Y ahora en la banca financiera. Si tuviera que destacar algo, estuve 12 años fuera de Chile en 3 países, Estados Unidos, Singapur y Brasil, y eso me ha permitido trabajar en equipos multidisciplinarios donde el tema del coaching y la transformación son muy interesantes. Buenísimo. Bueno, ya vieron que les dije que el público, el panel era de alto nivel, así que disfrutémoslo. Bueno, lo primero que quiero hacer es hacer una pregunta general para que cada uno de ustedes me lo cuente cómo lo ha vivido desde el lugar de cliente. ¿Cuál es el valor o el aporte que ustedes sienten que agrega el coaching organizacional para acompañar a las empresas y a sus equipos en sus desafíos, sobre todo en los desafíos que estamos viviendo en los últimos años? ¿Cuál creen ustedes que es el valor y el aporte del coaching organizacional a sus empresas, a sus equipos? ¿Quién se lanza?
como quieran. Si quieres parto yo. Dale, Carola. Age before beauty. Hoy día es clave. Es clave, estratégico, porque yo te diría que en los últimos 20 años las empresas, siendo, digamos, el foco de negocio y los KPIs algo clave para el éxito, hoy día sin las personas eso no se logra. Entonces, el coaching nos ha permitido, o sea, es una evolución natural que hemos tenido en el acompañamiento a lo que es recursos humanos, yo te diría en los últimos, no sé, 20 años, porque si las personas no están bien dentro de una empresa, no vas a lograr ningún objetivo, no vas a poder pasar ninguna dificultad como la pandemia, o en su efecto, las metas van a ser mucho más complicadas de alcanzar, porque los cambios se viven al interior de las organizaciones, y el coaching te da las herramientas necesarias para que puedas poder visibilizar, levantar, compartir, integrar todo lo necesario de lo que está pasando tanto al interior de la organización como fuera de la organización, y finalmente te permita lograr tu objetivo. Buenísimo, Carola. ¿Quién más? ¿Quién se lanza? En ese sentido, sí, yo creo que es bien importante porque ayuda a mejorar el clima laboral y la comunicación y la confianza entre todas las personas dentro de una entidad, ¿no? La gestión del cambio es muy importante ahora, sobre todo en estas épocas de tanto cambio, ¿no? Y yo siento que el coaching apoya mucho en esto, ¿no? Y oye, puntos clave ahí, ¿ah? Yo, como tecnólogo, hoy día hablamos mucho de lo que es la transformación digital, ¿no es cierto? Y hay mucho foco en lo que es la tecnología, en el uso de la tecnología y en los procesos. Y tal como decía Carola, y también Aníbal, el tema de las personas es fundamental. Pero para hacer estas transformaciones, nosotros los líderes somos los primeros que tenemos que transformarnos, para poder marcar, ¿no es cierto?, el por qué queremos que hacer las cosas, el propósito de este cambio, de estas transformaciones. Y es ahí donde entra, donde veo yo el valor del coaching. Porque al final de cuentas nosotros como líderes tenemos que abrirnos a también ser transformados. Y ahí es donde el coaching, sobre todo los que somos más cuadrados, más ingenieros, ¿no es cierto?, nos abre los ojos en otras miradas, con otros prismas, con otros colores, con otras dimensiones, y eso es clave. Solos no podemos, y tal como decía Nica, la gestión del cambio en las personas es la base de la transformación digital que hoy día está tan de moda. Y ahí es donde los coaching, ¿no es cierto?, organizacional, no solo con uno, sino que con el equipo y la organización, es clave. Sí, yo quiero complementar, Mine, si me lo permite, algo que Eduardo toca, un tema bien importante, que cuando nosotros partimos este proceso de coaching dentro de Descúbreme, varios de los miembros tenían miedo, porque iba a implicar tener que conectarse yo como individuo, con algunos temas que perfectamente no, o sea, o que yo estaba tratando de no conectarme con. Entonces, yo les paso el mensaje de que no tengan miedo, porque en ese proceso los van a poder acompañar y les van a ir enseñando cómo de a poco poder ir abriéndose para poder ir aprovechando este proceso de coaching que deciden tomar para la organización. Y en ese sentido yo quería agregar alguna cosita más, o sea, es muy importante para mí la visión de un tercero, ¿no? Porque nosotros muchas veces estamos envueltos en nuestro mundo y vemos las cosas de una manera, no nos damos cuenta de realmente cuál es el fondo de los problemas que podamos tener. Entonces es muy importante que un tercero nos vea desde fuera y pueda ayudarnos en lograr los objetivos que tenemos, ¿no? Sí, yo lo encuentro interesantísimo porque fíjense que ustedes tres vienen de rubros distintos y se dedican en lo técnico a cosas distintas, pero los tres hicieron énfasis en lo humano hace unas 2 décadas, y yo tengo el recuerdo que yo no podía ni hablar de esto en las organizaciones,
porque se suponía que el paradigma era que éramos de la revolución industrial, teníamos que hacer, producir, y me produce muchísima satisfacción que los tres, siendo el rubro que tienen, lo que traen es la integración de lo humano para lograr los resultados, y además la posibilidad que sea acompañado, como decía Anika, de un tercero que, como no está en el sistema organizacional, puede ver más claramente lo que adentro no se puede ver, y ahí Carola complementa que se produce un miedo natural a qué va a pasar, qué me va a pasar, se va a mermar mi trabajo, voy a quedar en desmedro, y resulta que el resultado normalmente es al revés. Mientras más me conozco, mientras más conozco al equipo, mientras más puedo hacer la transformación, con mayores posibilidades puedo liderar lo que tengo que liderar. Y ahí, Eduardo, solo hilando así lo que tú traías al final, tú haces un movimiento que te suena muy natural, pero que a veces nos cuesta mucho, que necesitamos comenzar por nosotros. ¿sí? Claro. La mayoría de las organizaciones, cuando nos llama para que nos hagamos cargo de alguien, que no son ellos mismos. Sí, ahí, Anika, lo conversamos en algún minuto los cuatro cuando estábamos armando como esta conversación, que Anika decía, estábamos pensando mejor hacerlo con nuestros gerentes, y realmente teníamos que comenzar con nosotros. Así que buenísimo, gracias por traer los aportes de manera tan natural. Les propongo lo siguiente, ahí cada uno de ustedes tuvo una experiencia distinta en un tipo de proceso de acompañamiento de coaching organizacional distinto. Así que quiero brindarle al público la posibilidad que conozcan cómo lo vivieron ustedes. Así que, Carola, te quiero pedir que tú nos cuentes cómo surge esta necesidad de traer y llamar a consultores y consultores coaches a que te vengan a apoyar en la organización. ¿Tú les podrías contar eso al público? Sí, mira, Fundación Descúbreme no es una fundación tradicional, ¿ya? Nosotros tenemos una cultura organizacional muy parecida a una multinacional. Estamos muy focalizados, tenemos KPIs, nos evaluamos, tenemos un proceso de evaluación de desempeño anual, tenemos bonos, comisiones por logro de metas, y claro, inserto como fundación en este ambiente social, era muy complejo lograr este equilibrio de tener foco en el negocio, que a la larga es lograr promover los derechos de las personas con discapacidad cognitiva, pero al mismo tiempo mantener el equilibrio con este corazón social que nos movilizaba. Y nosotros, claro, ya teníamos una cobertura en el país, habían alianzas a nivel internacional, y había que hacer este cambio. Entonces, ahí fue cuando yo personalmente, como líder de Descúbreme, me planteé y dije, bueno, esto algo no lo puedo hacer sola, ¿ya? Y Eduardo lo mencionaba. Yo necesito el apoyo de alguien que me acompañe en este cambio organizacional, de pasar a tener una organización 100% social, a poder lograr este equilibrio entre foco en el negocio, pero manteniendo este corazón social. Y la verdad es que el proceso fue muy bonito, porque la mirada que planteó hacer sentido fue siempre de las habilidades que cada uno de nosotros tenía como líderes, de ver la manera de cómo seguir desarrollándolos, ¿ya? Y eso para mí, digamos, fue una tremenda sorpresa, porque en un mundo de puras multinacionales siempre están viendo en qué fallas, y en vez de preguntarme, bueno, ¿en qué eres bueno? Y eso producir el desarrollo. Entonces, para nosotros, finalmente, digamos, este equilibrio que andábamos buscando permitió de que varios miembros pudieran desarrollarse, y después pasaron a la siguiente etapa, porque nuestro proceso no terminó en un primer año. Nosotros tuvimos 3 años de trabajo, porque claro, tenemos un plan quinquenal, el cual implica grandes desafíos, y en eso entre medio nos encontramos con la pandemia, ya en un ambiente buca, incertidumbre total, ambigüedad, y nos dimos cuenta de que el equipo estaba muy bien preparado,
tenía las herramientas y nosotros íbamos a ser capaces de enfrentar este nuevo escenario que en realidad nunca nadie lo había forecasteado. Así que eso un poco fue, de manera bien breve, todo nuestro proceso. Y para mí fue un tremendo aprendizaje como líder de Descúbreme, precisamente porque también, como mencionó Eduardo y Anika, generó un aprendizaje mío de como líder, qué otras herramientas necesitaba desarrollar para poder seguir este proceso de desarrollo que veíamos en Descúbreme. Sí, y allí, Carola, lo valioso que tú traes de este equilibrio en la cultura organizacional, porque había una cultura mucho más a la tendencia social, sin tomar en cuenta lo que tenía que ver con los resultados que estaba pidiendo la organización. Entonces, yo escucho la valía de que hayan sido acompañados para poder equilibrar eso, porque si no serían dos bandos, los que creen en lo social, ¿verdad? Y los que creen en los números, y eso puede estar integrado. De hecho, es mucho más sana una organización cuando eso está integrado. Entonces, justo yo te iba a preguntar, ¿cuál fue para ti la clave del éxito de esta transformación cultural que terminó en el tercer año y que hoy día los está llevando a la internacionalización? ¿Cuál fue la clave del éxito? ¿Qué crees tú? Yo creo que es muy importante de que los líderes de la organización entiendan cuál es el rol de un coaching en un cambio organizacional tan importante, porque no solamente era algo que yo veía, sino que también los miembros del directorio, la presidenta de Fundación Descúbreme tenía claro la importancia y la necesidad de invertir, porque realmente es una inversión la que uno realiza. Segundo, va en entender bien cuál es la necesidad que uno tiene. No es que la necesidad yo ya la haya descubierto de la noche a la mañana, sino que fue un proceso, yo diría, de un año y medio, conversando con mi equipo de reportes directos y entendiendo cuál iba a ser esta necesidad y cómo la podíamos enfrentar. Y tercero, ir a los miembros que van a participar de todo este proceso de una manera abierta, transparente, para que sean capaces de permear lo que van a recibir, ¿ya? Y lo reciban desde el cariño, desde el amor, y no desde el otro lado más negativo. Eso fue crucial, porque yo te diría que el 99% del equipo lo pudo mirar desde ahí, y todas las herramientas que ustedes nos entregaron, la verdad que yo creo que fueron bien acogidas, y eso fue fundamental. Bueno, ustedes son un equipo que tiene muchísima experiencia, entonces todos los días, digamos que teníamos un trabajo, era un día lleno de sorpresas para nosotros. No, en serio, la verdad es que además de pasarla bien, ¿ya? Nos íbamos con más regalos. En realidad, lo que ustedes nos entregaban eran regalos. Así que yo diría que esas tres cosas fueron lo fundamentales en el éxito nuestro. Súper, gracias, Carola. ¿Algo más que tú creas que puede ser valioso a la hora de contratar un acompañamiento de este tipo? Porque convengamos los cuatro, es que es un acompañamiento bastante íntimo, porque eso quiere decir que los coaches van a estar ahí como socios estratégicos, conociendo los lugares más habilidosos del equipo o del ejecutivo, y también los lados menos experimentados, más insuficientes, más sombríos, como lo queramos ver. Entonces, ¿alguna recomendación? Porque yo recuerdo cuando conversamos que ya habían tenido algún proceso anterior que no había sido del todo satisfactorio para el equipo. Y eso pasa muchísimas veces en las organizaciones, que cuando ya llegamos nos dicen, ¿sabes qué? Quiero algo que no sea esto. Entonces, si nos pudieras contar algo de eso, yo creo que al público le serviría. Mira, el fracaso anterior lo obtuvimos principalmente porque no se logró una confianza entre el equipo de los coaches, o sea, de la empresa que nos hizo coach y nosotros, ¿ya? Ahí tiene que haber una conexión directa, una comunicación transparente, porque como tú bien dices, se tocan temas bastante delicados, ya no solamente a nivel personal, sino que también a nivel organizacional. Y eso fue la gran
yo diría la gran diferencia de por qué motivo nosotros pensamos de que hacer sentido iba a ser más suite con Descúbreme, porque la confianza para nosotros es fundamental. El respeto es parte de nuestros valores, la empatía. Entonces, yo diría que eso para nosotros fue clave al momento de volver a tomar el desafío de volver a trabajar con una empresa de coaching, de todas maneras. Y bueno, por eso yo los invito a que tomen el desafío. Es una inversión que vale la pena en todo sentido, del punto de vista personal o del punto de vista empresarial o de fundación como nosotros. Y si alguna vez no funciona, yo creo que siempre va a haber alguna otra organización que haga más fits con lo que uno busca, y a nosotros lo encontramos en hacer sentido. Así que la verdad es que muy agradecidos porque nos encontramos y por la confianza que nos dieron para poder enfrentar este desafío, de todas maneras. Ahora, Carola, muchísimas gracias por eso, y es mutuo, porque se construye un vínculo entre la consultora y el cliente, y entonces tú estás mostrando la mirada desde el cliente. Y puede que ahora en esta audiencia también nos estén viendo coaches que acompañan organizaciones, entonces también quiero mostrar la mirada de las habilidades que requiere un coach y una consultora para acompañar de esa manera, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que los coaches consultores vamos con un modelo predeterminado y no escuchamos lo que está necesitando esa organización, ese ejecutivo, y lo que hacemos es diseñar a la medida nuestra y no al servicio de la organización. Entonces, cuando yo te escuchaba, yo decía, claro, ¿cómo se construye esa confianza? Las habilidades que requiere un coach para construirlo, para tener una escucha activa, presente, para poder mostrarle al cliente aquello que tampoco está escuchando, que tampoco está viendo, que está implícito, pero que no lo puede ver porque está inserto en el sistema organizacional. Y lo otro y último, que creo que es valiosísimo, no convertirnos como coaches en tomadores de pedidos de los clientes, sino en socios estratégicos que co-construyen con el cliente. Porque si yo solamente escucho a Carola, yo estoy escuchando una parte que es muy importante, pero hay algo que ella, como está dentro del sistema, no puede ver, y yo necesito podérselo mostrar. Y ahí Carola lo decía muy bien, que ustedes iban descubriendo cosas que no habían visto, y qué bueno que lo pusiste en entretenidos, porque claro, son valiosos, sirven en plenitud para toda la vida, pero permiten también conversaciones distintas entre los miembros, que antes eran inéditas, que antes no eran posibles y ahora son inéditas. Así que muchísimas gracias por contarnos. ¿Algo más, Carola, que te gustaría agregar? Que complementando lo que tú decías, también tuvimos que tener conversaciones difíciles. Y la verdad es que las conversaciones difíciles al final, desde la mirada constructiva, no eran tan difíciles como pensábamos al inicio. Y eso también fue algo, por lo menos yo en el proceso aprendí muchísimo. Así que eso. No, muchas gracias. Lindo. Estamos dándonos las gracias mutuas después de un tiempo de haber trabajado juntos. Buenísimo. Eduardo, conversemos un ratito. Con Eduardo. Sí, con Eduardo la experiencia fue distinta, tuvo que ver con un proceso de coaching ejecutivo pedido por la organización hacia ti. La organización tenía un encargo, un pedido, e hicimos 2 procesos de coaching ejecutivo. Yo tuve el honor de acompañarte, y los que están aquí del lado del coaching saben que es un honor acompañar a ejecutivos y ejecutivas cuando están en sus niveles de conciencia más despiertos, cuando tienen ganas de aprender, cuando de verdad quieren ver lo que necesitan ver para convertirse en mejores líderes, ¿ya? Y tú fuiste uno de esos casos. Suena así como palo blanco, se dice aquí, Anika, en Chile palo blanco, y para el público es como, parece que lo hubiésemos preparado, y él viene así como el niñito símbolo, así, pero bueno, fue así, fue un proceso ascendente, precioso, de mucho aprendizaje. Si tú nos pudieras contar, Eduardo, ¿cómo fue
ese proceso, aquí la organización te pide ciertas habilidades, dado la contingencia y dado lo que necesitabas desarrollar en un equipo que tienes, y ahí cuéntale un poquito al público cómo fue tu experiencia, qué pasó, qué sientes que pudiste desarrollar, eso. Bien, gracias Minerva. Mira, yo creo que obviamente llevo 2 años en BCI, entré en abril del 2019. Yo creo que la organización, yo sin tener experiencia en la industria de servicios financieros, claro, necesitaba, por llamarlo así, un empujón para poder, ¿no es cierto?, acelerar el aprendizaje. Y creo que lo valioso de tu parte, ¿no es cierto?, era que tú conocías a la organización, la cultura, y por lo tanto un acompañamiento en poder aprenderla rápidamente y sobre todo entender las dinámicas que existen en el equipo, porque tú conocías ya el equipo al cual yo me integraba. Entonces, si bien uno pertenece a 2 equipos, ¿no es cierto? Uno, cuando uno es un gerente o líder, ¿no es cierto?, uno de los equipos es al que uno le reportan, y el otro es el que tiene con sus pares y sus jefes. Y ese balance hay que tenerlo. Entonces aquí quizás el segundo que hablo, que es con mis pares y con mi jefe, en el fondo es esa química o ese afiatamiento, era necesario hacerlo muy rápido. Después viene la pandemia y ahí empezamos, ¿no es cierto?, a ver otro desafío. Yo tengo a cargo toda la continuidad productiva del banco, y por lo tanto empezar a mover a nuestros colaboradores a sus casas para que trabajen remoto. Lo hicimos casi de la noche a la mañana, llegamos casi al 80% de trabajo remoto muy rápidamente. Entonces había muchos desafíos en los cuales el acompañamiento que tuve contigo me ayudó mucho a entender la cultura. Si bien fue de las primeras cosas que yo me enamoré del BCI en la cultura, porque uno cuando hace cambios, ¿no es cierto?, a la edad que ya lleva, lo primero que hay que buscar es el afiatamiento cultural, ¿no? Los objetivos, los propósitos de las organizaciones son claves, y si bien me enamoré de lo que logré ver en un proceso digamos, de entrevista, por llamarlo así, de atracción de talento, uno nunca lo entiende a cabalidad. Yo creo que eso fue fundamental en poder acelerar mi afiatamiento, mi velocidad de la industria financiera, que es obviamente distinta al área de telecomunicaciones o outsourcing, donde yo estaba antes, o de una petrolera multinacional. Entonces, yo creo que ahí fue clave. Y lo otro, el querer, ¿no es cierto?, el abrirse por parte mía a formas de hacer las cosas distintas, y que tú me orientaste en dónde poner las prioridades, ¿no es cierto?, cómo mirar, como decían delante, desde otro prisma, cómo se entienden ciertos ritos de la organización. Y ahí es clave que tú conocieras a la organización por muchos años y conocieras al equipo al que yo me integraba. Eso fue clave en este coaching. Entonces, hay un poco a la audiencia, de repente, dependiendo de lo que uno quiera hacer o quiera transformar, ¿no es cierto?, hay que entender, ¿no es cierto?, si la empresa que va a hacer coaching conoce o no el ambiente, los pares, las redes informales que existen en las organizaciones, ¿no es cierto?, que son clave. Y yo creo que eso fue una bonita experiencia, como tú dices. Aprendí mucho de ti en el sentido de algunas herramientas que pusimos en práctica, porque eso es lo otro, no es pura teoría todo esto, hay que ponerlas en práctica, y la cadencia de las reuniones y los objetivos que nos trazamos, yo creo que fueron en línea con lo que la organización esperaba de este proceso. Así que eso. Sí, ahí cuando te escucho, Eduardo, tú traes algunas habilidades del coach, cuando vamos a acompañar a que alguien se inserte en una cultura organizacional. Nosotros tenemos que conocer la cultura organizacional. Exacto. Y si no la conocemos, como coaches tenemos la obligación de saber de esa cultura. En los tiempos de antes se decía solamente con que seas coaching sirve. Nosotros como Hacer Sentido creemos que no. El rubro de la banca tiene su cultura, tiene su ser organizacional, está vivo de una cierta manera. ¿Ya? Y como decía Eduardo, yo tenía ya 14 años trabajando con el BCI, había trabajado con quien tiene el cargo ahora, el cargo que tiene Eduardo. Entonces yo tenía una ventaja enorme. Pero si yo no tuviera eso como coach, mi deber es conocer, por ejemplo, cuando Carola me llamó, lo primero que hice fue conocer toda la historia de la fundación. ¿Quiénes son sus dueños? ¿Por qué la crearon? ¿Para qué?
¿sí? Cuando acompañamos a BDO también. ¿Quién es BDO en el mercado de la auditoría? ¿Quién es en el Perú? O sea, nosotros no podemos llegar y creer que yo me voy a sentar como coach y Eduardo como coachee y ya está. Entonces, claro, eso produce confianza, produce autoridad, produce sensación de que estás bien acompañado y también produjo lo que yo creo que es una responsabilidad para un ejecutivo que está integrándose a una organización, que es alinearse a su cultura. No quiere decir que me encante todo, quiere decir que si yo decido estar en esa organización, tengo que alinearme, si no me voy. Y esto suena súper fuerte, pero sí. No, sí, pero quizás más que linear, a veces, en particular en el proceso que tú y yo vivimos, fue entender Claro, ciertos ritos, ciertas, ¿no es cierto?, ciertas pedidas, ¿no es cierto?, o ciertas entregas, el cómo hacer ciertas entregas. Entonces, en este caso fue clave el que tú conocieras a la cultura y me ayudó muchísimo en acelerar mi aprendizaje, mi inserción. Así que, de nuevo, hay distintos tipos de coaching. Yo he participado en distintos tipos de coaching y este, bueno, fue muy individual. Hay otros que son más grupales, como hablaba al principio, en que es distinto el objetivo. Entonces, sí, sí, se usan porque si distintas te digo la metodologías. organización, ahí en tu caso era un coaching ejecutivo individual que acompañara que tú pudieras hacer la inserción cultural y que eso impactara, y quiero contarlo porque ahí va la segunda pregunta que te quiero hacer, Eduardo, Ujú. que eso impactara en tu liderazgo hacia arriba, con tu jefe, hacia los lados, con los pares, y hacia abajo con los colaboradores. Entonces te quería preguntar, ¿cómo viste eh, en la práctica ese aprendizaje que tuviste con tus pares? ¿Qué pasó con tus pares? ¿Cómo lo viste con tu jefe? ¿Cómo lo viste con tus colaboradores? Porque son liderazgos distintos. Cuando nosotros lideramos a nuestros pares, nosotros no tenemos jinetas, nuestros pares son nuestros partners y hay que hacerlo con otras habilidades. Nuestros colaboradores tenemos la autoridad hacia abajo y Claro, con nuestro ejemplo. jefe, perdón, y con, solito, cortito, y con nuestro jefe el liderazgo es hacia arriba y es otro tipo de liderazgo. Ya, Sí, Eduardo. pues hablábamos de los ¿no es cierto? Del liderazgo en 360, ¿no es cierto? Y por eso hacía la distinción en delante, este era más con mis pares. Y yo te diría que ahí las dinámicas, claro, uno tiene que aprender a influenciar, ¿no es cierto? A movilizar a otros, y para eso tiene que darse el tiempo de tener conversaciones. Y yo creo que ahí es donde el coach, ¿no es cierto? En la intimidad, muy bien Carola lo decía, el coach tiene conversaciones muy íntimas con uno. Uno se tiene que entregar a ese coach, a abrir, ¿no es cierto? Abrirse para poder entender primero qué es lo que pasa al interior de uno, para poder enfrentar esos desafíos de movilizar a otras personas que en mi caso no conocía, o, ¿no es cierto?, o que teníamos distintas perspectivas de lo que había que hacer. Entonces, es clave ese trabajo con el coach en poderse establecer, y es una de las cosas que me encantó, Minerva, no sé si te lo dije alguna vez, pero oye, ¿qué queremos hacer? Este es el objetivo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las rutas para ese objetivo? Ya, estamos de acuerdo, vamos en esa dirección, ya, ¿cuáles son los siguientes pasos? Tarea para la próxima semana, ¿no es cierto? Y a la vuelta veía cómo nos iba. Entonces, y hoy no, pero es que eso no está en mí tener esa conversa, no, ayúdame, ¿cómo lo planteamos? Entonces hacíamos un role play un par de veces, ¿no es cierto? Yo pienso que ahí uno, independientemente de la experiencia que tenga, yo creo que eso es lo más relevante en este tipo de aprendizaje. No voy a repetir la palabra aprendizaje. O sea, uno tiene que estar abierto a que las recetas que antes habían tenido éxito como líder no necesariamente van a funcionar de nuevo y por lo tanto hay que aprender constantemente. Y ahí el acompañamiento en lo íntimo, porque el liderazgo nace de adentro, ¿no es cierto? Es fundamental. Si no, no se puede hacer, no hay que perder el tiempo en un coaching si uno no está dispuesto a abrirse por completo. Y a Claro. cambiar, de estilo incluso de liderazgo. No contigo, en otros previos, me tuve que decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Este estilo de liderazgo no me funciona. Tengo que aprender otra forma de liderar. Y Claro. ahí viene un aprendizaje enorme, así que eso. Qué bonito lo que traes ahora porque es lo apreciativo de ir mirando lo que sí tenemos y situacional. Nosotros lideramos de acuerdo a quién tenemos como jefe o como colaboradores o como pares. No, Exacto. no es igual, depende. A veces un líder lo hace increíble dado quién tiene el otro lado y a veces tiene que aprender, oye, ¿cómo lidero esto? ¿Cómo lidero este tipo de jefe?
¿sí? Que me dice una cosa, después me dice otra. Por ejemplo, en vez de decir, yo me retiro, ¿cómo lidero esto? ¿Cómo lidero colaboradores que están esperando que yo les resuelva las respuestas? Por ejemplo, estoy tomando como algunos ejemplos y cómo devuelvo el trabajo y todo. Y ahí, Eduardo, tú traes la mirada del cliente y yo traigo la mirada del coach. Tú trajiste algo que yo creo que es central en coaching y que si lo descuidamos no hacemos el trabajo que las organizaciones necesitan, que es que tengamos un foco y que vayamos a eso y que quede una tarea y que revisemos la tarea, porque si yo no te mando una tarea, tú no ligas lo que nosotros trabajamos y conversamos con tu cotidiano. Entonces ahí hacemos un súper mal trabajo como coaches, tener conversaciones exploratorias donde yo le puedo decir a Eduardo, claro, Eduardo, necesitas inspirar a tu equipo y yo lo dejo así. Y Eduardo entenderá de inspirar lo que él quiera y es distinto que le diga, ok, si vamos a inspirar entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se te ocurre que puedas inspirar? Mira, y entonces Eduardo me podría decir, esto no es real porque las conversaciones de coaching son confidenciales, pero Eduardo me podría decir, ¿sabes qué? Se me ocurre en mi reunión semanal, en vez de comenzar solamente con las tareas, puedo leer un poema y preguntarles un check-in, ¿cómo están hoy? Y 10 minutos, y después comenzamos a trabajar lo técnico. Eso me acuerdo, Carola, que también ustedes lo instauraron, ¿te acuerdas? Se llamaba como los 30 minutos a hacer sentido, me reía yo mucho. ¿Cómo, lo puedes contar, Carola, cómo era para yo no inventar? No, está, de hecho es algo que es una práctica que seguimos teniendo, por lo menos en mi equipo, los primeros 5 o 10 minutos es para contar cómo estamos cada uno, qué es lo que traemos nosotros a la conversación. Y claro, partimos, digamos, con los 30 minutos de hacer sentido, donde cada uno, porque nosotros no nos preguntábamos cómo veníamos, cómo había estado el fin de semana, ni cómo estábamos, solamente nos saludábamos y ahí directo al trabajo. Y ahí fue cuando Minerva y Enrique me dijeron, un momentito, ustedes vienen de algún lado, o sea, traen algo, tienen la necesidad de conectarse. Entonces teníamos agendado los 30 minutos de hacer sentido y después la reunión de coordinación del área. Está bonito porque son rituales que construyen un equipo, un vínculo, súper. Gracias, Carola. Eduardo, algo más que yo sé que además de los procesos con hacer sentido, tú llevas un recorrido de aprendizaje en coaching. Entonces, ¿hay algo más que tú encuentras valioso en esto de ser acompañado, ya sea en trabajo equipo, que sé que lo estabas haciendo a la par que tú y yo trabajábamos, ya sea en trabajo equipo o en trabajo de la cultura organizacional y todo, lo que tú quieras agregar, te lo agradezco. Mira, lo comentaba al principio, cuando uno quiere hacer una transformación, ¿no es cierto? Y de cualquier tipo, hoy día está el apellido de la digital, pero cuando uno quiere hacer cambio, uno ¿no es cierto?, se aboca o se focaliza mucho en lo técnico, en lo procedural, ¿no es cierto?, incluso en la gestión del cambio. Pero si no lo hace con alguien que, como bien creo que Carola o Anika lo decía, si no lo hace con alguien que venga desde afuera y sobre todo no con el especialista en lo técnico, por eso lo tenemos, digamos así, in-house, o uno lo podría traer con un consultor técnico, pero la vista desde afuera de cómo poder instalar lo que dice la gestión de cambio, el propósito, el sentido de urgencia, el por qué hacemos esto y trabajar con los líderes en poder tener esa visión común de que no es solo lo técnico lo importante, sino que hay personas detrás, independientemente que incluso lleguemos a automatizar, ¿no es cierto? Siempre va a haber personas haciendo lo más relevante, por llamarlo así, del negocio. La esencia del negocio, la cultura, lo que hace la diferencia, como decimos en BCI, de lo que hace el resto. Y ahí es donde lo humano es clave y el acompañamiento de una empresa, ¿no es cierto?, con metodología, también lo comentaban antes, con un set de tools, de herramientas, ¿no es cierto?, para hacer esa transformación, definitivamente va a ser mucho más costoso, ¿ya? No va a ser tan efectivo y las personas que son esenciales, que hacen el cambio, son los que quedan a un lado. Entonces, esa vista, nosotros los técnicos, por llamarlo así, no la aprendemos, no es natural en nosotros. O sea,
la aprendemos con la experiencia, pero siempre esto hay una evolución enorme, ¿no es cierto?, en nuevas metodologías, de acuerdo a los nuevos desafíos que tenemos, a los nuevos entornos. Ahí Carol hablaba del VUCA, ¿no es cierto?, todo lo tan incierto, los ciclos tan cortos que tenemos ahora, la rapidez de la tecnología, la agilidad y todo eso, aparecen nuevas metodologías de implantaciones. Yo creo que ahí es clave traer empresas como la tuya, Minerva, que nos ayuden a hacer estos cambios. Sí, gracias Eduardo, porque trajiste, aparte del humano, que lo teníamos hablando los cuatro todo este rato, trajiste el propósito, el para qué. Claro. Muchas veces en las organizaciones el propósito no está claro, y a veces el propósito no es tan inspirador, o sea, estoy pegando ladrillo o estoy construyendo una catedral o un castillo. Entonces, que te agradezco que lo traigas, porque parte del trabajo que se hace en la transformación cultural es que la gente encarne el propósito, le haga sentido, porque si no le hace sentido va a ir como tú dices, a pegar papelitos, a hacer, pero que esté conectado el propósito con lo humano al servicio de la rentabilidad de la empresa o de lo que sea. Súper, muchísimas gracias. Anika, conversemos un ratito. Sí, claro. En el caso de ustedes, Anika, que son una de las empresas más exitosas en el Perú en la auditoría, ustedes eran un equipo que trabajaba hace mucho tiempo juntos. Entonces, te quiero pedir si le puedes contar al público cuál fue la experiencia de ustedes. Socios trabajando hace mucho tiempo, llegó este programa con Civil Schmidt y con Enrique, ¿y qué sucedió allí? Bueno, sí, en nuestro caso era un coaching que habíamos planteado para los gerentes, porque nosotros sentíamos como socios que no teníamos una comunicación, no encontrábamos un liderazgo y sentíamos que había un problema en ese grupo, en ese equipo. Y bueno, conversando con Civile y conociéndonos un poco más, se dio cuenta de que el problema era, no el problema, que debíamos empezar nosotros con hacer el coaching para poder conocernos más, entendernos mejor, y luego seguir el trabajo con los gerentes, ¿no? Entonces fue muy reconfortante. Lo que a mí me gustó mucho fue la integridad del equipo de ustedes que trabajó con nosotros, el respeto a las opiniones, el generar un ambiente de confianza, porque como bien decían, es difícil. Nosotros nunca habíamos tenido un acompañamiento de coaching. Entonces, tuvimos reuniones de coaching grupal entre los socios y además coaching individuales. Y fue muy difícil al comienzo, o sea, y realmente, como alguien decía, no nos conocíamos entre los socios, trabajamos 30 años juntos y no sabíamos mucho uno del otro, y sí, cuesta bastante abrirse y hablar, ¿no? Hablar, porque tienes que empezar a hablar de las cosas comunes y luego individualmente también con tu coach. Pero ayudó bastante en ese sentido a generar una comunicación más abierta entre nosotros mismos. Y personalmente fue muy importante el tema de conocerse a sí mismo primero para poder luego transmitir a los demás, ¿no? Todo ese emocionante mundo de las emociones, del que, claro, uno vive de emociones todo el tiempo, pero realmente a mí me hizo pensar mucho en eso, porque uno no era consciente. O sea, quizás alguien que haya tenido este tipo de coaching antes, ya lo conociera, pero para nosotros era totalmente nuevo, ¿no? Y después se usó la herramienta de autoevaluación 360 de Leadership Circle, y eso también fue interesante y frustrante a la vez, porque todo lo que uno sentía cómo era, los demás no nos veían así, de esa forma. O sea, era, sí, totalmente al revés. O sea, yo sentía que me comunicaba y me decían que no me comunicaba nada o cosas así. Y finalmente todos éramos, el grupo de socios realmente éramos más reactivos que creativos en el círculo, ¿no? Y eso generaba muchos obstáculos para, obviamente, tener un liderazgo mejor, ¿no? Entonces, eso fue para nosotros todo un mundo distinto y bueno, realmente el profesionalismo, la integridad de la gente que nos acompañó fue increíble,
y les agradezco por eso, ¿no? Sí, ahí Anika voy a tomar un poquito lo del el 360, el Leadership Circle. Cuando se hacen procesos de transformación cultural, vale la pena no nada más ser un hito. Por ejemplo, muchas veces las organizaciones nos piden un taller, y en un taller cámbiame la mentalidad de la gente en 8 horas, y nosotros decimos necesitamos una bolita mágica y una varita mágica para poder hacer eso. Son procesos, requieren ser procesos integrados, y en el caso de ustedes, tuvimos coaching grupal, coaching ejecutivo, como tú dices, y este instrumento de Leadership Circle. Para los que no los conocen, es un instrumento 360, lo voy a poner así porque es mucho más que un 360, pero que permite que nosotros nos podamos ver a nivel integral. Eso quiere decir que nos vamos a ver a nivel más humano, cómo lideramos, pero también a nivel espiritual. O sea, ¿cuál es la... Y cuando dice Anika, soy más reactivo o soy más creativo, tiene que ver con que estoy más defendiéndome y estoy jugando para no perder, que estoy más bien abierto, disponible, aprendiendo espiritualmente, lo digo así porque disponible a Bani, a Buca, a pandemia, a de todo, que no lo vamos a dejar de vivir, y ese lugar me pone a querer jugar para ganar. Entonces, cuando Anika dice, y fue frustrante, me encanta que lo diga, porque la ceguera cognitiva existe. O sea, tú no tenías idea que no eras tan así y todo el mundo te veía asado. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Sí, yo me acuerdo, Carola, también lo vivimos en el segundo año, el Leadership Circle con ustedes, y me acuerdo de algunas conversaciones como, yo no soy esto, la gente está equivocada, me decían algunos. Y decía, bueno, 14 personas que estén equivocadas, ¿qué te parece si revisamos tu mirada? Entonces, sí hay una cierta frustración en el gap que se produce entre lo que yo creo de mí y lo que el equipo y los otros ven de mí. Ninguno de los dos es la verdad absoluta, eso lo sabemos, pero permite un espectro muchísimo más grande. Así que, en ese sentido, Anika, después de la noche oscura del alma, vamos a ponerle así, o sea, ustedes se dieron cuenta que no se conocían, ustedes querían trabajar con los gerentes y los coaches los llevaron a que primero comenzaran con ustedes, como es debido, porque si queremos ver transformaciones afuera tenemos que hacerlas nosotros primero en las cúpulas. O sea, no hay nada peor que poner a trabajar a toda la gente abajo en transformación personal y los de arriba no, porque resulta que después comienzan a liderar hacia arriba, comienzan a hacer pedidos espectaculares, comienzan a decir, usted no es coherente, señor jefe. Entonces es bueno hacer el trabajo aquí. ¿Cuáles serían algunos resultados que tú nos puedas contar en lo que tienen hoy día, después que hicieron ese trabajo? ¿Hay algunos resultados concretos que tú creas que nos puedas contar? Sí, bueno, la comunicación entre los socios fue mucho mejor. Abrimos los ojos digamos, las relaciones con los gerentes, que era nuestro objetivo mejorar, tomar ciertas acciones que antes no tomaban, ¿no? Por ejemplo, invitar a almorzar a uno, tomarse un café con el otro, preguntarle por su familia, o sea, buscar un contacto más personal, ¿no? Yo creo que eso fue el cambio más importante y no simplemente decir, las puertas de mi oficina están abiertas, venga cuando quieran, y no va nadie, ¿no? Entonces era un poco, sí, acercarse, es la típica, vengan cuando quieran, estoy acá para escucharlos, y nadie va porque no sienten la confianza, pues, ¿no? Entonces, creo que se generó un mayor nivel de confianza y eso ayudó mucho, ¿no? Sí. Buenísimo. Muchísimas gracias a los tres. Yo no me he dado ni cuenta cuando ya estamos a 8 minutos de cerrar, así que, Natalia, quiero preguntarte si hay algún comentario en la sala, alguna pregunta, y si no, quiero hacerles una última pregunta, sí personal, a cada uno de ustedes, ya no representando a la organización, ¿ya? Pero cuéntanos, Natalia, ¿algo más por ahí que tengamos que responder? Tenemos algunas preguntas puntuales. Por ejemplo, Carlos Oliva nos dice, entonces, ¿dicen que es una coincidencia o una alineación entre la organización coach y la organización coachee? Si es un factor crítico para el éxito de este proceso el que ambos estén alineados, ¿cuáles son los aspectos claves que ustedes destacarían de un coach organizacional efectivo?
Súper, buenísima pregunta. ¿Alguno de ustedes se anima? Yo lo que decía un poco, Minerva, depende de la situación que traigas, ¿no es cierto?, que quieras que te acompañe, ¿no es cierto? Si es lo individual, yo pienso que es clave, como tú y yo lo vivimos, que tú tuvieras 14 años con la organización que tenía un pedido, ¿no es cierto?, que yo que me estaba acelerando la inserción. Si es un acompañamiento en una transformación de un equipo, una gestión del cambio, ahí no es tan relevante. Lo que es relevante es que el coach logre esa intimidad, como decía Carola, es clave, que hay esa confianza desde un principio, si no, no va a ocurrir. Entonces yo diría que esas son las características, por mi lado, que yo veo. ¿Alguien más? Sí, también es importante que haya un plan de trabajo organizado, ¿no? Donde hayan objetivos concretos y que además, si es que algo en el camino no resulta, seamos capaces de junto con el coach, poder cambiar las metas, cambiar las acciones y seguir adelante en el camino, ¿no? De todas maneras. ¿Carola? Como tú dijiste, como tú mencionaste, para complementar, Mine, el coach tiene que ser capaz de mirar bien a qué cliente tiene enfrente, para poder entender en qué etapa está, cuál es su necesidad, su motivación, y poder conectarse con el trabajo que van a hacer de manera conjunta. Eso Claro. es muy relevante. Adicionalmente a lo que ya dijeron mis compañeros Eduardo y Anika. Sí, de todas maneras. De hecho, yo complementando todo eso, el coach y el cliente, Carlos, co-construyen. Los coaches nos convertimos en socios estratégicos al servicio de que el cliente logre lo que quiere lograr, y como decía Anika, y lo vamos construyendo porque hay momentos tensos en donde la cosa está difícil, porque está comenzando a suceder el parto, la transformación, y el coach ahí requiere una escucha profunda, estar muy pendiente de no dejarse tomar porque el cliente no se vaya a enojar, sino más bien por decir al cliente, esto es lo que necesitas y aquí estoy. Entonces, es una alineación mutua, es una co-construcción mutua, y cuando se hace un buen trabajo, terminamos como en esta conversación. Hay algunos de ustedes que este trabajo pasó hace 4 años, con Eduardo yo creo que terminamos hace como 1 año, Eduardo, creo yo, Carola también terminamos, y ahora seguramente vamos a recomenzar otro proceso, pero termina siendo un vínculo valioso, aportador, que se cierra, que el coach se retira porque el éxito es de la organización, y eso para mí como coach consultora es ético. Es ético entrar, hacer nuestro trabajo y salir. Y el éxito normalmente se lo vive la organización con lo que puede implementar, ¿ya? Nati, ¿algo más? Tenemos una segunda pregunta para todos nuestros invitados. Dice, desde su experiencia de transformación, una vez terminada la consultoría de coach organizacional, ¿cómo se consiguió impregnar esa escucha más continua y sostenible dentro de su organización y asegurar que no se pierda en el tiempo? Esa sí es para ustedes, mis queridos, porque esa no la puedo responder yo. Yo diría que tú la pusiste, digamos, recién respondiste. O sea, hay las prácticas que uno, o las herramientas que uno adquiere, tal como le decía Carola, por ejemplo, en esos 30 minutos, se convierten en ritos de parte de la cultura y son sostenibles en el tiempo. Y esas son las, digamos, cuando uno hace estos acompañamientos, ya sea por un cambio, por una integración de equipo, por una transformación, esos son los elementos que tienen que instalarse y ser sostenibles en el tiempo para que esa transformación ocurra, ¿no es cierto? Es parte de los cambios que quisimos producir. Y eso tiene que ser sustentable en el tiempo, si no, volvemos al estado inicial rápidamente. Y ahí está el propósito, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Y que todos estén convencidos de que esta nueva forma de trabajar, de relacionarnos, es lo que buscábamos. Claro. O sea, y Eduardo está trayendo que hay una corresponsabilidad, porque el cliente queda con habilidades que si no sostiene,
se van a perder con el tiempo. Y yo siempre tengo una frase que algunos de ustedes pueden haber escuchado: la cabra tira para el monte. Eso quiere decir que si no tomamos los rituales y no tomamos esas prácticas, porque el coach se va y se tiene que ir, eso es perfecto, y la organización queda con esas prácticas, y si las suelta, perdemos lo que teníamos que hacer. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Estamos ok? Súper, Nati. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, comentario? Vamos con la tuya, Mine. Perfecto, buenísimo. Esta es personal, así que son libres ustedes de responder lo que quieran. A nivel personal, ¿cuál sería la valía que se les produjo a ustedes después de haber vivido algún proceso de coaching organizacional? Más bien ya como ustedes, como seres humanos, como el líder del cargo que tienen, ¿cuál fue lo concreto, lo valioso para cada uno de ustedes? ¿Quién quiera responder? Si quieren parto yo. Yo personalmente te diría enfrentar mis grandes miedos. Okay. O sea, yo sabía cuáles eran esos temores que tenía en general, pero el hecho de mirarlos a los ojos, de enfrentarlos, fue el gran regalo que me llevé de todo este proceso. Y claro, pero mirarlos con tranquilidad, mirarlos con cariño, pero mirándolos y enfrentándolos finalmente. Y claro, los que he enfrentado me he dado cuenta que no son tan terribles como los pensaba, así que ese fue el gran regalo que yo viví de este proceso. Súper, Carola, gracias por contarnos. ¿Quién más? Pregunta sencillita. No, en mi caso, el tema de descubrir que somos parte de una historia personal, que tenemos valores y juicios, somos como somos tenemos que ser felices de lo que somos, simplemente tenemos que aprender a manejarnos, a equilibrar nuestras emociones y poder así descubrir qué nos impide seguir siendo mejores, ¿no? Eso fue muy, muy significativo. O sea, no lamentarnos de que somos así porque nos hicieron así y ya, no, somos como somos y para adelante mejorando todos los temas que podemos superar, ¿no? Sí, nosotros ahí, Anika, los coaches, normalmente decimos que nosotros nos constituye lo que somos y no necesariamente nos determina. Entonces nos produce una esperanza, ¿verdad? Porque somos lo que somos, yo estoy súper de acuerdo contigo, y qué rico que no necesariamente nos determina porque podemos aprender algo distinto. Por ejemplo, yo te escucho y el impacto en el mundo emocional para ti fue precioso, porque como que lo pudiste tomar, y eso normalmente no lo teníamos disponible ninguno de nosotros en las profesiones que tengamos. Hace 500 años que está súper mermado el mundo emocional, el mundo corporal, entonces yo creo que ahí también hay una valía. Somos como somos y no nos determina necesariamente. ¿Sí? Okay. Sí, Eduardo. Sí, por mi lado yo te diría que lo que he aprendido en los distintos coaching que he tenido es que parte por, digamos, parte por adentro, por dentro, por uno mismo, aprenderse a conocerse y abrirse a nuevos aprendizajes. Y lo segundo es que en el caso de nosotros los líderes es mucho más relevante conocer a nuestra gente, conocer cuáles son sus objetivos, qué los moviliza, para nosotros, ¿no es cierto?, entender y poder entenderlos y poder comunicar los propósitos de lo que queremos hacer desde el punto de vista de negocio, que parece muy frío, pero esa frialdad del negocio tiene una parte que es muy cálida, que son las personas, y eso es clave, es lo que yo más he aprendido, es ahí donde está el secreto de ser un buen líder, un buen gerente, aunque son cosas distintas, ¿no es cierto? Poder aprender en ese coaching, eso fue lo que me abrió los ojos. No es todo técnico, no es todo tecnología, no es todo proceso, etcétera, datos. Digamos, nuestro equipo está hecho por personas y eso es clave para podernos movilizar.
te trajiste tu humanidad a toda la tecnología y tu sabiduría en la tecnología. Yo encuentro que no puede haber mejor combinación. Queridos míos, estamos ya en la hora, yo les prometí que íbamos a terminar a la hora para que vayamos a nuestras cenas, a ver a nuestros hijos y todo eso. Así que un honor, de verdad, un honor. Primera vez en Hacer Sentido que hacemos esto, que invitamos a nuestros propios clientes, así que gracias por aceptar. Gracias por el gran aporte. No tengo ni una duda que quienes nos están escuchando se llevaron un montón de valía de lo que ustedes están diciendo. Así que les agradezco con el corazón. Natalia Franco, muchas gracias por tu voz en off, como siempre, cálida, pendiente. Y muy buenas tardes, muy buenas noches a todo el público. Así que si se quieren despedir en 5 segundos y medio, estamos. No, gracias a ti, Minerva. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas Chao. gracias. Muy buenas noches. Que Chao, chao. descansemos. Chao. Gracias. Chao.